Porque sé lo que se siente. Lo que se siente tener el peso de un ministerio y tener el peso de un reconocimiento y tener el peso de todas estas cosas y estar en un momento en el que no tienes ni fuerza para orar. Yo sé lo que se siente, y por eso estar parado aquí en este día es un testimonio de la gracia, de la misericordia del Dios que es poderoso para volver a decirle a los huesos secos: vivan otra vez. Gracias, Padre. Algunos de ustedes saben que hace 4 años, bueno, más, como 6 años, empezó un proceso de transformación en mi vida, en mi ministerio, que comenzó con un declive muy pronunciado a causa de un quebranto emocional y mental, un burnout, como se dice en inglés. Y de una forma muy real, ese burnout mental y emocional hizo que se desbaratara la fuerza de mi cuerpo, y tuve problemas de salud serios en 3 sistemas de mi cuerpo: respiratorio, digestivo y urinario. Y después de 4 cirugías y de tener un tiempo de recuperación, entendí que nada sucede por casualidad, que todas las cosas por las que atravesamos tienen una causa, hay una razón por la cual ocurren, y muchas veces, desgraciadamente, no estamos atendiendo cuáles son las causas de lo que sucede. Yo escribí aquí en mis notas: las enfermedades crónicas, así como los desequilibrios emocionales y mentales, en la mayoría de los casos son una consecuencia de cómo vivimos. No son un problema repentino sin causa aparente. Y yo diría, tampoco son el resultado de un ataque diabólico que de repente, de la nada, sucede. Porque si viviéramos bien, fuertes, sanos, y de repente de la nada fuéramos quebrantados por el diablo, a menos que te llames Job, hay algo que no checa. Tenemos que entender cuáles son verdaderamente las causas que provocan estos efectos, porque no deben de ser un misterio. En Proverbios 18:14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Fíjate, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Todos podemos enfermarnos. Nos enfermamos de gripa, nos enfermamos de problemas digestivos, no sé, de diferentes cosas. Pero dice aquí que el ánimo angustiado es lo que hace que una persona que empieza a tener un problema de salud sea como una bola de nieve que se complica con otro tipo de situaciones. Y la palabra angustiado en el hebreo original es la palabra naká, que significa literalmente golpeado. En otras palabras, una traducción más práctica podría ser: ¿quién soportará al de alma golpeada? Y por eso es que tiene sentido que Lucas 4, 18 y 19 tenga un orden en el cual somos salvados y después necesitamos ser sanados del quebranto para entonces poder ser liberados. Porque dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Y yo tengo una convicción muy profunda
de que muchas veces estamos tratando de liberar a personas de demonios, de liberarles de su cautiverio espiritual, pero no estamos atendiendo lo suficiente la causa por la cual esa persona estuvo muy vulnerable a ciertas acciones autodestructivas, acciones aún pecaminosas, que le hicieron entonces susceptible a que demonios se metieran en su cuerpo. No sé si me están siguiendo, pero cuando un demonio se mete en el cuerpo de una persona, no se metió porque quiso, se metió porque vio una oportunidad. Los demonios son oportunistas. Ellos no tienen autoridad para meterse en el cuerpo de una persona porque sí. Simplemente se meten porque son ladrones, se entremeten donde nadie los está llamando. Pero ¿por qué es que hay ese problema? Porque una persona que tiene una vulnerabilidad emocional va a estar constantemente provocando que a través de sus acciones autodestructivas se produzcan brechas en su alma, y en esas brechas se meten los demonios. Y obviamente no es mi tema hablar de demonología o ni siquiera de la necesidad de echar fuera demonios. Ya lo que dije ahorita creo que ya es suficiente con eso. Pero quiero hablar del problema en la iglesia, no fuera de la iglesia, en la iglesia, de salud emocional y salud mental. Creo que junto con los problemas de sexualidad son los más grandes tabús en la iglesia. Y si tú viniste aquí a la conferencia Aliento, debes de saber que el mandato que Dios nos dio en la conferencia Aliento, precisamente por eso dije al principio, la escritura, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es precisamente porque es el Espíritu de Dios el que, cuando se mete en el alma de una persona, puede reconfigurar, puede reconstruir lo que se destruyó, puede sanar lo que se había quebrantado, y puede redimir y limpiar lo que se había corrompido. Y yo te puedo decir en esta mañana con toda la certeza que la obra del Espíritu de Dios en tu vida, en esta conferencia, te va a traer no solamente libertad en tu espíritu, sino salud en tu alma y en tu mente, en el nombre de Jesús. Ese es el propósito de Dios. Hechos capítulo 10 versos 37 y 38 dice: ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Verso 38: cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y aquí quiero que me escuches con atención, porque la palabra sanar en ese contexto, en el griego, es la palabra yaomai, que significa literalmente to make whole again. En otras palabras, es una sanidad que viene cuando una persona recupera su integridad. Pero no estamos hablando de integridad como una virtud de una persona que no dice mentiras, que cumple lo que promete, porque a veces pensamos que integridad es cuando una persona se porta bien. Ese es íntegro, no dice mentiras, no engaña. Pero integridad realmente no quiere decir, bueno, sí quiere decir esas cosas, pero la raíz verdadera de la palabra integridad es que es una persona completa, no fracturada, que no le falta un pedazo, que está completo. La palabra equivalente en el hebreo es la palabra shalem, de la cual también se deriva la palabra shalom. Por eso cuando en Israel la gente te saluda y te dice shalom, nosotros entendemos que esa palabra quiere decir paz, pero en realidad la riqueza de esa palabra es que tú recibes paz porque recibes la bendición de estar completo, de que no te falta nada.
¿por qué estoy hablando de esto? Porque dice aquí que Jesús vino a sanar a los que estaban oprimidos por el diablo. En otras palabras, Él vino a regresarles su integridad a los que estaban oprimidos por el diablo, a los que habían sido oprimidos, porque la palabra opresión ahí quiere decir ejercer un control severo sobre una persona usando poder en su contra. ¿Y quiénes son los primeros que ejercen ese control severo sobre la vida de un bebé o de un niño? Empieza con los padres, empieza con las personas que están más cercanas, aún con aquellos que deberían de haber cuidado en su momento más vulnerable a ese bebé, y llega un momento en el que las heridas más profundas siempre se conectan al quebranto original de abandono, rechazo y abuso físico, abuso verbal y abuso sexual. Y todo esto, mis queridos hermanos, la razón por la que estoy diciendo esto es porque en la iglesia no hemos sabido atender realmente el tema del quebranto del alma de las personas que llegan, y pensamos, si tan solo repite la oración. A ver, repite la oración: Señor Jesús, yo te entrego mi vida, perdóname de todos mis pecados, 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, y Señor, sálvame, y ahora soy hijo de Dios, amén. Ya la hicimos, ya esa persona ya es cristiano, y empezamos a meterle una presión. Como eres cristiano, ni se te ocurra decir ya groserías, Como eres cristiano, ya ni se te ocurra andar viendo cosas que no debes de estar viendo en el internet. Como eres cristiano, ya tienes que portarte como un cristiano, porque los cristianos no dicen mentiras, los cristianos no se enojan, los cristianos no le gritan al esposo, ni tampoco a la esposa. Y muchas veces pensamos, ok, entonces ahora mi tarea es portarme como un cristiano. Y ahí es donde comienza una presión que es absolutamente espantosa, sobre todo cuando esa persona empieza a ser llamada al ministerio, porque ahí entonces se va a otro nivel la presión sobre la persona que todavía no está sana en su alma, y ahora le estás echando una responsabilidad mayor de cuidar a otros quebrantados y de ayudar a otras personas que están en una situación desfavorable, y resulta que ahora esa persona tiene sobre sí mismo la presión de dar un buen testimonio. Y la razón por la que hay un aumento tan grande de problemas emocionales, de problemas mentales, es porque rara vez le hacemos a las personas que vienen a los pies de Jesús dos preguntas que son muy claves. Rara vez les hacemos estas preguntas. Les preguntamos: ¿ya tomaste la clase 1 del discipulado? Les preguntamos: ¿ya te bautizaste? Les preguntamos: ¿ya estás diezmando? Les preguntamos: ¿ya estás conectado con una célula? O sea, todo lo que se supone que un cristiano debe de hacer. Pero muy rara vez les preguntamos: ¿dónde te duele? Como un doctor que está buscando ayudarle verdaderamente a la persona. Porque si tú vas al doctor y dices: doctor, lo vine a ver para decirle que me siento muy bien, pues el doctor le va a decir: pues qué bueno, me alegra mucho, que Dios lo bendiga, nomás ahí me deja mi honorario cuando se vaya, ¿no? Y pues él feliz de la vida. Pero cuando tú vas con un doctor, necesitas decirle qué está pasando, cuál es el problema. Más aquí en los Estados Unidos, que te dan 15 minutos de consulta, y si tú no traes una lista, pero sí bien pensada, de lo que te está pasando, olvídate de que te van a dar algo más que una receta y ya. Pero por eso, mis queridos hermanos, la pregunta es: ¿qué es lo que está causando este dolor? ¿De dónde viene el dolor? Y número 2, la otra pregunta es: ¿qué problema válido o qué
¿Qué necesidad interior válida estás tratando de solucionar con la ¿cómo se dice? La acción que tú quieres cambiar en tu vida? Porque, por ejemplo, es posible que una persona te diga, si estás discipulándolo, sabes que yo quiero ser una persona que tiene una mente más pura, más limpia. Ya no quiero tener pensamientos perversos, ya no quiero estar deseando cosas que no debo de desear, ya no quiero estar con pensamientos de lujuria. Y obviamente tú y yo tenemos que no solamente decirle, pues entonces tienes que orar más y tienes que ayunar más y qué barbaridad, pues cuánto tiempo tienes de cristiano y todavía andas con esas tonterías. Lo que necesitas es una buena regañada en el nombre del Señor. Y una vez más, no entendemos que ese tipo de acciones pecaminosas, que en muchas ocasiones no son más que una desesperada búsqueda de la persona de resolver un problema válido, pero con elementos tóxicos. No sé si me estás escuchando. Y para que quede más claro todavía, la pornografía no debe de ser vista como un problema, debe de ser vista como una solución terriblemente tóxica y destructiva, pero al fin y al cabo una solución. No sé si me están siguiendo. ¿Una solución a qué? Una solución a una desesperada necesidad interior de tener intimidad, de buscar plenitud, de tener shalom, de ser otra vez íntegro, de volver a estar en una condición plena. Por eso, si a esto que te estoy hablando de los quebrantos originales, porque una persona que tiene problemas de índole sexual en su vida, en la inmensa mayoría de los casos, si tú le escarbas, hay situaciones de abuso o algún tipo de contaminación que entró en la vida de esa persona de muchos años atrás. Y una vez más, el pasar al frente y levantar la mano y decir: yo recibo a Jesucristo en mi corazón y lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida, amén, y luego me voy a sentar y todo el mundo me aplaude porque ahora ya soy cristiano, gloria a Dios, ya todo va a estar bien. El problema de esa mentalidad, mis hermanos, es que es una mentalidad mágica en la que queremos que, bueno, si no pegó, entonces espérate a que venga el evangelista y pasas al frente y te impone manos y te caes al piso y vibras un ratito ahí en el piso, y te aseguro que ahora sí vas a estar ya totalmente libre de esos malos deseos. Y el problema es que no pensamos en que vivimos en una cultura en la cual, aparte de todas estas situaciones, hay factores sociales, factores económicos que están generando en muchos casos un estado de estrés crónico que desgasta el cuerpo, desgasta las emociones, desgasta la mente. Y si esa persona no sabe entrar al lugar en donde en la presencia de Dios puede obtener la satisfacción que su alma está desesperadamente buscando, lo va a buscar en otras fuentes. Y no tiene que ser todo necesariamente perverso, pero hay gente que se pasa horas y horas y horas mirando la tele, aficionados a los deportes. Y no estoy diciendo que eso sea malo, o con el tema de las redes sociales. Y yo no sé si ustedes siguen los reportes, algunos estudios que hay, pero la CDC, que es el organismo que tiene que ver con, bueno, se llama Centro de Control de Enfermedades aquí en los Estados Unidos,
Publicaron el año pasado los resultados de una encuesta de comportamiento de riesgos juveniles y se enfoca, interesantemente se enfoca en las adolescentes, en las mujeres adolescentes, con un mayor riesgo que los hombres adolescentes. Dice, y mostró que el 57% de las adolescentes dicen que experimentan tristeza o desesperanza persistente, en comparación con el 36% que decían lo mismo en el año 2011. ¿Qué sucedió del 2011 a la fecha que hizo que casi se duplicara un problema emocional y mental en la vida del 57% de las adolescentes? Ahora, no creas que las que están en la iglesia no tienen estos problemas. A veces tienen hasta más problemas, porque las familias que buscan a Dios muchas veces están desesperados y tienen algunas disfunciones, y por supuesto los hijos también están cargando con esos pesos y esos problemas. El 30% de las adolescentes dicen que han considerado seriamente el suicidio. Eso aumentó del 19% en el 2011. ¿Por qué la salud mental de las adolescentes se derrumbó en la década pasada? Y yo estoy aquí resumiendo mucho este estudio, pero la transición de una niñez basada en juegos con amigos que implicaba una gran cantidad de riesgos sin supervisión hacía que los adolescentes crecieran superando sus miedos y forjándose en personas que no fueran frágiles, sino que pudieran enfrentar la vida. ¿Cuántas veces saliste a jugar con tus amigos y te caíste y te raspaste la rodilla y te dolió hasta el alma? Y guess what, tu mamá no estaba por ahí, ni tu papá, y tuviste que levantarte y decir, pues ni modo, me sobo y me curo yo solito, y agarro una manguera ahí del parque y me echo agua solito y me lavo tantito y seguimos jugando con los amigos. Pero todo eso cambió en el 2012. Bueno, desde el 2010 Instagram se fundó en el 2010. Al mismo tiempo se lanzó el iPhone 4, que fue el primer iPhone con una cámara frontal. Y ahí comenzó la revolución de los selfies. Ahora ya los jóvenes se toman los ¿cómo les dicen? Point fivers, algo así creo que les dicen, que ya no necesitan la cámara frontal porque la cámara normal toma mejores fotos, ¿no? Pero toda esta epidemia, que por cierto comenzó al mismo tiempo en Estados Unidos, en Canadá, en la Gran Bretaña, en países donde hay por supuesto muchos más recursos que se emplean para hacer este tipo de investigaciones. ¿Y por qué simultáneamente, al mismo tiempo, se generan los mismos problemas? En el 2012 Facebook compró Instagram y su base de usuarios explotó. ¿Sabes? No estoy aquí como un viejo refunfuñón. Que las redes sociales y que el Instagram y que no sé qué, y ponte a estudiar no. Espero que no estén escuchándome como un viejo refunfuñón. Viejo sí ya me estoy poniendo, pero refunfuñón espero que no. Pero una vez más, la salud y la enfermedad no son casualidad, son una expresión de la forma en la que hemos vivido, que no puede entenderse de forma aislada y que surge de una red de circunstancias, relaciones, eventos y experiencias. Y esas experiencias muchas veces son traumáticas en la vida de una persona. Y por eso, mis queridos hermanos, nos demos cuenta o no, nuestras heridas y traumas y cómo las procesamos son lo que gobierna gran parte de nuestro comportamiento e influencia nuestra forma de pensar y responder. Y básicamente el trauma es lo que
sucede adentro de nosotros. El trauma no es lo que nos sucede. Lo que nos sucede es la agresión, lo que nos sucede es el abuso, pero el trauma es lo que sucede dentro de nosotros. Es una lesión interna, es una fractura, es una división del yo. Y por eso Santiago capítulo 1 verso 8, cuando dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Alguna vez habías leído esa escritura? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La frase doble ánimo en el griego original es dipsikos, que quiere decir literalmente dos almas. Y esto es tremendo, mis queridos hermanos, porque el doble ánimo es lo que hace que una persona sea inconstante. ¿Cuántos dicen: no, ahora sí voy a leer la Biblia todos los días? Y empiezas 3, 4 días y al quinto ya empiezas a fallar, y al rato no, ya hasta la Biblia está empolvada. Porque hay inconsistencia. La inconsistencia no es de que tú seas una persona que no tiene fuerza de voluntad, porque hemos exaltado a los que tienen fuerza de voluntad y que son disciplinados, y como si las personas disciplinadas fueran las más espirituales. No necesariamente. Yo conozco gente muy disciplinada y son las gentes más odiosas que puede haber dentro de la iglesia, porque son los que se la pasan juzgando a todos los demás y no se dan cuenta que su corazón está lleno de otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que tenemos que resolver este problema del doble ánimo, de las dos almas. Dice Santiago 4:8: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. El trauma es una lesión psíquica, mis hermanos. No es una lesión física. Nosotros buscamos al doctor cuando nos duele el cuerpo, pero ¿a quién buscamos cuando nos duele el alma? Y esa lesión se puede alojar en nuestro sistema nervioso, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y puede quedarse ahí por años y se puede activar en cualquier momento. ¿Por qué crees que hay personas que hasta les decimos: ay, tú estás de mírame y no me toques? ¿Por qué la gente se hace arisca? El dicho dice: la burra no era arisca, los palos la hicieron. Pero el palo que te dan, el dolor físico se te quita rápido, pero la lesión psíquica puede perdurar por muchos años. Por eso, mis queridos hermanos, es que el trauma, que representa una fractura del yo, una vez más lo declaro, yo estoy absolutamente convencido de que Lucas 4, 18 y 19 es un procedimiento divino de restauración, en la cual comienza con la salvación y después tiene que continuar con la sanidad del quebranto, para que entonces pueda haber libertad del cautiverio, y para que entonces pueda haber iluminación, los ojos de los ciegos son abiertos, y para que después pueda romperse la opresión y esta persona sea empoderada y pueda declarar: no soy impotente, soy poderoso. Que pueda declarar: ya no soy víctima de mi pasado, soy victorioso, y puedo entonces hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Puedo cumplir con el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque he pasado por este proceso. No estoy con una mentalidad de varita mágica de si paso al frente y me tocan y me caigo al piso, ya todo se resolvió. Porque no es así. Es necesario que haya un proceso. Y por eso creo yo que en estos últimos años el tema de discipulado se ha convertido en uno de los temas de conversación más importantes entre los líderes.
Y ya no estamos hablando de que si el modelo celular, que si esto, que si lo otro, que si G12, que si no sé cuánto, que si el modelo de Jesús, que si Cash Luna, que si Andrés Corson, que por cierto el pastor Andrés nos va a hablar en la conferencia y por supuesto que hay una razón por la cual la iglesia del pastor Andrés es la más grande de toda Latinoamérica, como 120,000 personas si no me equivoco. Y no estoy hablando de como los amigos de Facebook, que a veces pueden ser muchos, pero quién sabe quiénes son, sino gente que está conectada. Obviamente los modelos celulares tienen, cuando son aplicados correctamente, tienen un beneficio extraordinario. Pero yo a lo que me refiero, mis hermanos, es que el tema del discipulado se ha convertido ya hoy en día en el tema, yo diría el tema más importante de conversación a nivel de liderazgo. Porque Jesús no nos dijo vayan y hagan que la gente repita una oración para que sean cristianos. Él dijo vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Vayan y hagan discípulos. Y los discípulos son personas que están comprometidas con una relación de compromiso con otra persona que les está ayudando a crecer. Por eso es que la gran revolución que Dios está haciendo en la iglesia es llevar a la gente de una vida en la cual solamente van a reuniones a una vida en la cual están comprometidos con relaciones, de una vida en la que nada más asisten a eventos, a una vida en la cual están conectados con un proceso que dura años, de una vida en la cual están simple y sencillamente siendo cristianos, a una vida en la que aceptan el desafío de ser un discípulo de Jesús. Y esto es, mis hermanos, algo que tiene que ser aplicado en el corazón por el Espíritu Santo. Un neurocirujano, yo me gusta mucho leer de este tema, el doctor Peter Levine dice: el trauma es una pérdida de la conexión con nosotros mismos, con nuestras familias y con el mundo que nos rodea. ¿Por qué creen que la gente que está pasando por algún tipo de trauma es la gente que más busca el teléfono, las redes? Porque es una forma de estar llenando el vacío que ha creado la desconexión. Porque el trauma provoca una pérdida de conexión con nosotros mismos, con nuestras familias, con el mundo que nos rodea. Cuando tú sientas que estás empezando a retraerte, esa es una señal de alerta. Pero Dios te quiere sanar. Y ya estoy por terminar. Y solamente quiero, esto creo que es importante que se los lea, porque cuando yo pasé por el tiempo de quebranto físico, no entendía, en ese proceso no entendía que ese desmoronamiento físico que yo sufrí durante esa temporada era literalmente provocado por el quebranto emocional y mental que yo estaba pasando. Yo lo he hablado libremente y lo digo con libertad, porque quisiera que removiéramos este tabú de que no se puede hablar de temas de salud mental en la iglesia, y mucho menos si un cristiano o sobre todo un pastor, si habla de que está teniendo que ver un terapista, pues que no eres verdaderamente un hombre de fe, una mujer de fe. Bueno, por eso no tengo yo problema de decirlo, porque quizás esto anime a otras personas
que yo tuve que buscar ayuda profesional en ese momento. Ahora, por supuesto, ten cuidado a quién vas a buscar, a quién le pides ayuda, porque hay unos psiquiatras que están más locos que tú. Entonces no les vayas a buscar a pedir ayuda. Y sobre todo si son gente que es no cristiana, hasta endemoniados están muchos de ellos, hasta adictos están a las mismas drogas que te están prescribiendo. Entonces cuidado con quién vas. Pero a lo que quiero llegar es que sí hay un momento en el que tenemos que reconocer que aún problemas de salud física, que algunos de ustedes quizás puedan estar teniendo, problemas crónicos de salud, están conectados con situaciones emocionales que están reprimidas en el interior. Una doctora que se llama Lidia Temoshok, del Centro de Salud de John Hopkins en Nueva York, dijo en un estudio: las enfermedades crónicas surgen de un estado de represión. Muchos pacientes con cáncer presentan patrones de represión emocional, incluyendo convertirse en personas cooperativas, apaciguadoras, no asertivas, pacientes y reprimiendo sus emociones negativas, especialmente la ira, y ser obediente con las autoridades externas. Esto pareciera que es exactamente lo que tiene que hacer un cristiano. Un cristiano tiene que ser cooperativo, apaciguador, paciente y aguantarse las ganas de explotar, reprimir la ira. Cuando estás clavando un clavo y te pegas en el pulgar, porque un cristiano, en vez de decir una palabrota, empieza a orar en lenguas. Pero al entrevistar a 150 personas con melanoma, se encontró que estos pacientes eran excesivamente amables, agradables a grado máximo, poco quejosos y poco asertivos, y fueron identificados como pleasers, como gente que buscaba agradar a todo el mundo. Y la razón por la que estoy diciendo esto, mis hermanos, es porque y ya estoy llegando al fin de mi mensaje, porque la promesa del Señor, Salmo 147 en el verso 3 dice: Él sana a los de corazón quebrantado y les venda sus heridas. Esa es la promesa de nuestro Señor precioso. Y Jeremías capítulo 32 versos 39 y 40: yo les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman perpetuamente, para bien de ellos y de sus hijos. Un solo corazón y un solo camino. Y en realidad, con este mensaje mi intención es levantar la voz para que, si tú estás con una lucha interior terrible de doble ánimo, que sientes que como si hubiera dos versiones de ti, una que quiere más de Dios y otra que quiere más del mundo. Bueno, aún el apóstol Pablo en Romanos 7 escribió acerca de ese problema. Y desgraciadamente, como somos tan técnicos, decimos sí, pero el problema de Romanos 7 se resuelve con Romanos 8 y punto. Chale, pues si así fuera de fácil, si fuera nada más 2 más 2 es igual a 4. Por cierto, me acordé de una persona que estaba pasando por momentos de mucha angustia, no podía dormir, y luego se agravó porque todas las noches, cuando podía conciliar un poquito el sueño, veía en su sueño una mano que escribía grande un 1 más 2, 1 más 2. Y fue con el doctor y le dijo: doctor, ya estoy desesperado, no puedo dormir, y cuando puedo dormir un poco veo en ese sueño una mano que dice 1 más 2. ¿Qué es eso, doctor? ¿Qué es eso? Y el doctor le dice:
estrés. Ahí se los dejo para que lo mediten. Algunos de ustedes han estado viendo el 1 más 2 muy seguido. Y yo quisiera pedirles que se pongan de pie, por favor. La conferencia es un espacio en el que gradualmente el Espíritu Santo va escarbando más profundamente a tu corazón y va llevándote con paciencia, con amor, con compasión, te va llevando a un lugar para que puedas abrirte más y más y decirle: Señor, yo vine aquí no solamente para cantar con gozo, para escuchar buenos mensajes, para ser inspirado, sino vine aquí para ser sanado. Esa es la razón por la que viniste. Viniste para ser sanado. Especialmente algunos de ustedes que vinieron casi arrastrándose. Pero te quiero decir que tú has estado en mi corazón en estas semanas, porque sé lo que se siente. Lo que se siente tener el peso de un ministerio y tener el peso de un reconocimiento y tener el peso de todas estas cosas, y estar en un momento en el que no tienes ni fuerza para orar. Yo sé lo que se siente, y por eso estar parado aquí en este día es un testimonio de la gracia, de la misericordia del Dios que es poderoso para volver a decirle a los huesos secos: vivan otra vez. Y yo quiero invitarte, si tú llegaste a esta conferencia con los vapores, como se dice.